vida eterna, la vida eterna para el alma pecadora, entre paréntesis, ahí dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él crea en el evangelio, el que creyere en el evangelio, pero con el 100% de su corazón, y como señal de parte de Dios de que esa persona ha creído en el evangelio con el 100% de su corazón, Dios le pusiere su Santo Espíritu en él, es decir, le sumergiere el Espíritu Santo, esa persona entonces será salva. Se está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. No se está hablando del bautismo en agua. Cuando dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Cuando la persona, como una marca de Dios, en respuesta a que esa persona realmente le ha creído su evangelio, le ha creído su salvación con el 100% de su corazón, es decir, con fe, Dios sumerge el Espíritu Santo dentro de la persona. Es exactamente lo mismo lo que está diciendo el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ese bautismo del cual se está refiriendo el Señor en Marcos 16 es el sello del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo de Dios es sumergido dentro de la persona, que habiendo creído con el 100% de su corazón, ha sido salva. Entonces, como una señal, como una marca de que esa persona realmente ha creído con el 100% de su corazón en la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz, Dios entonces le sumerge el Espíritu Santo dentro. La persona es bautizada con el Espíritu Santo. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo a la pequeña iglesia que se reunía en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Vosotros, Efesios, que habéis sido salvos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Fuisteis sellados, es decir, el Espíritu Santo ha sido sumergido en ti. Esa es la señal de Dios que marca al salvado, marca al genuino creyente, que ha creído con el 100% de su corazón, que ha creído en el anuncio con 0 grado de incerteza. No hay ninguna incertidumbre, ninguna incerteza en aquel que ha oído el Evangelio y lo ha creído. Entonces Dios pone una marca. Había un pequeño grupito de salvados que estaba reunido en la localidad que hoy en día es Turquía, en la localidad de Éfeso, Asia Menor. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo arrestados algunos de ellos. Se reunían todos como asamblea en Éfeso. Ellos ya habían sido salvos. Y a ellos el apóstol Pablo les escribe y les dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con el alma, habiendo creído aquí con el corazón, con el alma, con el 100%, sin ningún grado de incerteza, con toda el alma, con todo el corazón, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. El Espíritu Santo es las arras, es como una prenda en garantía, mientras el Señor todavía no nos viene a buscar para transformar nuestros cuerpos en donde está la ley del pecado, ¿verdad? Que es las arras, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia en los cielos hasta la redención de la posesión adquirida. Cada persona que reconoce, estamos hablando de arrepentimiento, reconocimiento,
reconoce que en él mora el pecado, que es una persona que jamás podrá evitar pecar, y que su alma es la pecadora, que del alma proceden los malos pensamientos, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 15, versículo 19, porque del corazón, es decir, del alma, proceden los malos pensamientos. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, las difamaciones, etcétera, etcétera. Salen los pecados del alma. El alma es la malvada nuestra alma. Nuestra alma es la que está condenada a morir. Y eso es lo que Dios demanda que el alma reconozca. Cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, pregona, sí, porque Dios, a través del apóstol Pablo y a través de todos los creyentes, pregona al mundo. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa palabra es metanoia, cambio de mente, metamorfosis de los pensamientos, de las creencias. Porque la verdad es que el alma está condenada a la muerte. El alma sin Cristo, sin que el alma crea la salvación de Cristo lograda en la cruz, está condenada a la muerte. Pero el alma la tiene que creer con el 100% de su alma, de su corazón, sin ningún grado de incerteza, porque la más mínima incerteza hará al hombre ser un religioso, estar dependiendo, según él, de no pecar para, según él, por fin ser salvo. Y resulta que el Señor ya nos salvó. Entonces, tiene que creer con el 100% del alma, del 100% del corazón. Eso es fe. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, está definida lo que es la fe, bíblicamente hablando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es sin ver. Es solamente oyendo o leyendo lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es que Cristo vino al mundo, Dios Hijo, tomando forma humana para reemplazar las almas pecadoras. Y Cristo nos vino a dar a las almas pecadoras, como tú, como yo, que están condenadas a la muerte eterna, nos vino a dar vida eterna, gratuitamente, sin mérito, solamente creyéndole su salvación. Lo que Dios pide es que le crean su salvación, nada más. El ser humano que crea de todo su corazón que ya Cristo lo salvó en la cruz del Calvario, esa persona es salva. Cuando se muera se va al cielo. El alma tiene existencia eterna. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 leemos: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, eternidad significa que el alma tiene existencia eterna. Dios le ha dado al alma existencia eterna. Lamentablemente para el alma, solo después de la muerte del cuerpo, cuando el alma se vea obligada a abandonar el cuerpo, para el alma habrá uno solo de los 2 destinos posibles de existencia eterna para el alma. Uno solo. Estado de existencia eterna en muerte, o estado para el alma de existencia eterna en vida, en el reino de los cielos. La muerte para el alma es el absoluto abandono del alma respecto de su creador, por los siglos de los siglos, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que ha sido creado por Dios. El alma estará en una soledad absoluta, solitaria eternamente por los siglos de los siglos, sin dejar de existir su estado de soledad absoluta. Nunca más habrá alguien con quien conversar, nunca más habrá el oír una música, nunca más el alma tendrá nada de Dios. Dios le llama lago de fuego a ese estado. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. El cuerpo, si se quiere condenar a la muerte a una persona, se le dispara al cuerpo y el cuerpo muere con un disparo. Pero cuando se quiere condenar al alma, a la muerte para el alma no se ejecuta con un disparo porque el alma es inmaterial. El alma está dentro de nuestro cuerpo. La muerte para el alma es el más absoluto abandono de parte de su creador, en soledad absoluta, con la ausencia absoluta de Dios para toda la existencia eterna y de todo lo que es de Dios. Es algo espantoso,
Hace un tiempo atrás hice un video donde yo mostraba que surgía un ser, una entidad espiritual maligna, a tomar el alma que había abandonado el cuerpo y llevársela a ese lugar de tormento que se llama infierno. El infierno. El infierno solamente es una antesala en tormentos, en espera del juicio ante el gran trono blanco, que está revelado en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Es solamente una espera en tormento. El Señor, cuando vino a la tierra, habló de una persona rica, insensata, en donde él ocupaba sus pensamientos solamente en lo terrenal. No le importaba nada de lo eterno, de lo que pasa más allá de la muerte física. Y resulta que el alma tiene existencia eterna, existirá eternamente. Pero ya te dije, solamente en uno solo de los dos destinos de existencia eterna para el alma. Existencia eterna en estado de vida, con el Señor en el reino de los cielos, o existencia eterna en estado de abandono eterno, separación eterna respecto de su Creador y de todo lo que es del Creador, del Señor. Etimológicamente hablando, muerte significa separación. La primera muerte es la obligada separación del alma respecto del cuerpo, donde el alma se ve forzada a abandonar el cuerpo, a separarse del cuerpo. Esa es la primera muerte. Ahora el alma sale del cuerpo y queda sola, solitaria. Para un ser humano que en vida física nunca su espíritu nació de nuevo, esa alma queda solitaria, sin espíritu y sin cuerpo. Corpórea, ya no está en el cuerpo. Queda solitaria el alma. Y viene una entidad espiritual a tomar esa alma y llevársela al infierno. En esa historia del rico insensato, del Evangelio de Lucas, el Señor dice, había un hombre rico que su hacienda había prosperado mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque tengo mucho fruto y resulta que mis graneros son pequeños. Entonces ese hombre solamente pensaba en las cosas de este mundo, le ocupaba pensar en estas cosas de este mundo. ¿Qué haré? Y de repente dijo, esto haré, se me ocurrió una idea, pero esto era una proyección en el tiempo, se estaba proyectando. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y cuando haya hecho eso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay gente necia que en esta vida corta, porque esta vida es muy corta, se ocupa 100% en las cosas de este mundo. No tiene pensamiento para lo que pasa después de la muerte. En ese momento el Señor le está diciendo, necio, necio, alma tonta, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es como que el Señor dice, no me eches la culpa a mí, alma necia. Tú nunca quisiste tener nada que ver conmigo. Yo te busqué, te llamé, te indiqué que entraras por la puerta estrecha y tú te mantuviste alejado, nunca quisiste atender a las dos demandas. El Señor, iniciando su ministerio en la tierra, comenzó a demandar estas dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, con advertencia, Lucas 13 del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con advertencia, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Advertencia del Señor. En Juan 3:18, el Señor está hablando acerca de sí mismo. Miren qué linda la leyenda de mi camiseta. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El que en él creyere de todo su corazón en el Evangelio, y como señal, como confirmación, como prueba de que él me ha creído, yo pusiere mi Santo Espíritu en él, fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere será condenado. No creer condena. No creer que ya Cristo te salvó, que te dio vida eterna, eso te condena. O tenerlo en duda, creerlo parcialmente. Decir, sí, Cristo me salvó en la cruz, pero, puntos suspensivos, pero si yo soy tibio, pero si yo no me porto bien, pero si yo soy muy pecador, entonces yo no soy salvo y cuando venga Cristo me quedo en el arrebatamiento de la iglesia, o cuando muera yo creo que me voy al infierno. Estar dependiendo de ti por ese porcentaje de incerteza. Entonces,
hablando acerca de sí mismo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, Dios pide que tú creas con el 100% de tu corazón, no con el 99.9 o con el 90.5% de tu corazón. No, Dios pide el 100%, si no, no. Porque en la cruz el Señor dio su vida, 100%. Y Dios pide 100% de tu creer, sin ninguna incerteza. Ya te dije que en Hebreos 11:1 está escrito respecto de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza absoluta, convicción absoluta. Ya Cristo me salvó, tengo vida eterna. Porque a eso vino Cristo, a darnos vida eterna a nuestras almas pecadoras condenadas a la muerte eterna. Porque el alma siendo condenada a la muerte, lo será eternamente. Por eso se habla de muerte eterna, separación eterna del alma respecto de su creador y de todo lo que es del creador. Ahora, en el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, las almas condenadas verán por primera vez y por última vez a su creador. En cambio, los salvados, cuando nos encontremos con nuestro creador, lo veremos por primera vez, pero para toda la eternidad estaremos con el Señor. Vida eterna, la vida eterna para el alma pecadora condenada a la muerte es inimputabilidad penal. Eso significa vida eterna para el alma pecadora. El ser humano, el alma humana es injusta. En Romanos 3:10 leemos, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni tú, ni yo. Nadie ante los ojos de Dios es justo. Está escrito en la palabra de Dios, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la descripción que continúa es mucho más terrible. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, quebranto y sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el ser humano ante los ojos de Dios no es justo, es injusto. Y aquí tenemos un tremendo problema. Porque en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo escribe, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Tremendo. Pero en el versículo 15 añade el apóstol, mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Esa palabra es clave. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, todo ser humano es injusto, y las características propias de todo injusto, como tú, como yo, están en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Ahora, ¿cómo, de qué manera Dios a los injustos como nosotros nos declara justos? Esa es la gran pregunta. ¿De qué manera, cómo, a través de qué mecanismo Dios a nosotros las almas injustas, a nosotros los injustos, nos declara justos? Sí, porque tenemos que ser justificados, si no, no podemos ir al cielo. El injusto tiene que ser declarado justo. Ahora, nosotros tenemos que Dios dio la ley al pueblo de Israel, la ley de sus mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que es un pecado? Un pecado es un delito que condena el alma a la muerte. En Ezequiel 3:18 el Señor ha dicho, en Ezequiel 18:4,
Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el Señor ha dicho, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, el alma que cometa un pecado, cualquiera sea, morirá, muerte. O sea, el pecado, cualquiera sea, es un delito de pena de muerte para el alma. Es lo que le impide al alma la vida eterna. Un solo pecado. 2 pecados, 3 pecados, peor todavía. Pero al alma le basta un solo pecado para ser condenada a la muerte. No hay más vida eterna para el alma. Y resulta que Cristo nos vino a prometer vida eterna. En Juan 10, 28, el Señor antes de ir a la cruz del Calvario prometió, y yo que soy el único santo, Dios Hijo encarnado, el Salvador, yo a ustedes, a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, ¿cómo lo logró Cristo? ¿Cómo Cristo logró lo que nos prometió en Juan 10, 28? ¿Cómo logró para nuestras almas pecadoras, injustas, la vida eterna? ¿Y cómo logró la justificación del injusto? Primero, cuando Él en la cruz nos ha sustituido nuestras almas. En vez de nuestras almas pecadoras, Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas pecadoras los van a cometer todo el tiempo que nuestras almas pecadoras estén dentro del cuerpo. Es decir, toda nuestra vida terrenal. Desde que nacemos, vivimos, comenzamos a pecar y hasta que morimos. Es decir, no quedó ningún solo pecado que nuestras almas cometerán estando viviendo en este mundo que no le fueran cargados o imputados penalmente a Cristo. Dice 1 de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Qué tipo de pecados? Todo tipo de pecados. ¿Cuánta cantidad de pecados? Toda la cantidad de pecados que cometeremos en esta vida. No quedó ningún solo pecado que nosotros cometamos en esta vida que ya no le fuera imputado penalmente a Cristo en la cruz del Calvario. Estaba profetizado. En Isaías 53:6 leemos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, nosotros tenemos que entender que el pecado es cualquier infracción a los mandamientos de Dios. En 1 de Juan 3:4 leemos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, de sus mandamientos, porque el pecado es infracción de la ley. Cualquier tipo de infracción, la que sea, una mentira, un robo, una codicia, un no amar a Dios con toda la fuerza del alma, corazón y mente, el no amar al prójimo, pecar por pensamiento, pecar por omisión, pecar por incredulidad, cualquiera sea, condena el alma a la muerte. En Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, cuando el ser humano no le cree a Dios, está pecando, y el pecado lo ha condenado a la muerte de su alma. Pecar por no hacer lo que tiene que hacer el hombre, sabiendo hacerlo, no hacer lo bueno. Santiago capítulo 4, versículo 17, el pecado por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Todo lo que no se hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por omisión, pecado por incredulidad, pecado por pensamiento. Mateo 15:19, porque del corazón proceden los malos pensamientos. 2 puntos, los adulterios, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las difamaciones, los robos, los hurtos, salen. Nuestra alma es pecadora, y Dios demanda al alma que se reconozca pecadora, que todo el tiempo que habite en el cuerpo va a cometer pecados, hasta que se muere el cuerpo. Eso es lo que Dios demanda. Y que además, por haber pecado una sola vez, ya el alma está condenada a la muerte. Y lo único que le va pasando al alma, en tanto va viviendo incorpórea en el cuerpo, en este mundo, conforme va pecando, es que va quedando cada vez más condenada a la muerte. Va acumulando condenas, nada más. Fuera de ese proceso de condenas para el alma no le va ocurriendo nada más al alma, a menos que no crea de todo su corazón que ya Cristo en la cruz le sustituyó el alma, la salvó por sustitución. Entonces, Cristo nos vino a dar vida eterna a nuestras almas pecadoras condenadas a la muerte. Vida eterna. Aquí se me soltó, me perdonan un poco. Tuvo un problema técnico, ¿ya? Cristo
vino al mundo a darnos a nuestras almas pecadoras condenadas a la muerte eterna, porque nuestras almas tienen existencia eterna, nos vino a dar la existencia eterna en estado de vida. Vida eterna. El problema es que el hombre no quiere reconocerse primero que su alma es pecadora. No quiere reconocer que el pecado, cualquiera sea, condena el alma a la muerte. No lo quiere entender el hombre. Y eso es la verdad. Y que el ser humano, por haber pecado tan solamente una sola vez, ya su alma está condenada a la muerte, a menos que no reconozca esto y no crea que en la cruz del Calvario Cristo lo tuvo que venir a reemplazar. Porque nuestras almas han sido reemplazadas por Cristo en la cruz. Todo el tiempo que el alma viva incorporada en el cuerpo, incorpórea. Porque todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en el cuerpo, no vamos a poder evitar pecar. Y querido amigo, créeme, un solo pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera cometer el alma, ya le impiden al alma, que tiene existencia eterna, la vida eterna. Porque ese puro pecado ya la condenó a la muerte al alma. Entonces, como Cristo nos vino a prometer vida eterna por amor a nuestras almas, porque Cristo amó nuestras almas pecadoras condenadas a la muerte eterna. Y en Juan capítulo 10, versículo 28, Cristo promete: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, la vida eterna para el alma pecadora consiste en la inimputabilidad penal. Es decir, que por cualquier pecado que yo cometa en esta vida, no importa qué clase de pecados cometa, ni siquiera importa la cantidad de pecados que cometa, nunca más mi alma será condenada penalmente. ¿Qué significa la condena penal? Muerte eterna para el alma. La condena penal es la muerte para el alma. Ahora, al alma no se la condena con un disparo, con un veneno, con la silla eléctrica, con una inyección letal. No, el alma no muere así. La muerte para el alma es la separación eterna de su creador por los siglos de los siglos, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que es de Dios, siendo lanzada al lago de fuego. Entonces ahí tú tienes que ver Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ahí Dios le revela a Juan, que estaba en Patmos, lo que será el juicio ante el gran trono blanco, el juicio final. Entonces hay que escapar de ese juicio. No hay que ir a ese juicio, porque en ese juicio no hay salvación. Solamente serán condenadas las almas a la muerte eterna, recibiendo los distintos grados de condena, porque habrán grados de condena a la muerte eterna. Unos serán lanzados a lo profundo del lago de fuego y otros mucho más profundo al lago de fuego. Grados de condena a la muerte eterna. Porque conforme el ser humano va viviendo en este mundo y va pecando, va acumulando condenas a la muerte eterna del alma. Y ese proceso de ir siendo condenado, o de ir siendo el alma condenada, no es un proceso que sea reversible. No, porque los pecados no se promedian con buenas obras, con buenas conductas, con dejar el pecado. O sea que tú pecas, tu alma quedó condenada a la muerte, y tú dejas el pecado, tu alma sigue condenada a la muerte. Porque el pecado se condena con la muerte del alma, y no hay más. Ahora, para darnos la inimputabilidad penal, lo que es lo mismo, la vida eterna a nuestras almas pecadoras, Cristo en la cruz se dejó imputar Él, por amor a nuestras almas, con todos los delitos de pena de muerte para nuestras almas, con todos los pecados, habidos y por haber. Recuerda, un pecado es una infracción a cualquiera de los mandamientos de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 10, dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos y cada uno de los puntos de la ley de los mandamientos de Dios. Es decir, si una persona se vuelve religiosa y él empieza a depender de sus obras para poder irse al cielo, estar dependiendo de la ley, esa persona está bajo maldición. Entonces esa persona empieza a depender de él mismo, de estar cumpliendo la ley, porque él no ha creído con el 100% de su corazón que ya Cristo le dio vida eterna. No, ha creído pero con un 99.9. Y ese 0,1% de incerteza lo va a estar haciendo depender de él, de sus obras. Y eso lo condena. Porque ese 0,1% de incerteza, o cualquier tipo de incerteza a la salvación que ya Cristo nos consumó en la cruz, convierte a Dios, que no miente, en un mentiroso. Sí, porque Cristo nos dijo: yo les doy vida eterna.
¿Y qué es lo que significa la vida eterna para un alma pecadora? La inimputabilidad penal, que no hay pecado que condene el alma a la muerte. Cristo nos dio la vida eterna. Jamás la podríamos lograr nosotros, porque nuestras almas son pecadoras. Ahora, estaba diciendo yo cómo el ser humano que es injusto, por Dios es declarado justo, por estar guardando los mandamientos, dejando el pecado, guardando santidad. No, por ninguna de esas cosas. ¿Y de qué manera el injusto, por Dios, es declarado justo? Depositando fe en el Evangelio, y nada más. Es decir, creer con el 100% del corazón que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio vida eterna, nos salvó, nos dejó nuestras almas pecadoras inimputables. Todas las infracciones habidas y por haber de la raza humana a la ley de los mandamientos de Dios, es decir, todos los pecados, le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario, y a él le fueron aplicados los decretos condenatorios, que exigen la muerte del pecador. Entonces, de esa manera, Cristo hizo dos cosas para nuestras almas pecadoras. Anuló la ley en lo penal y abolió el acta de los decretos en lo judicial. Por eso que en Efesios 2:15 leemos, aboliendo en su carne Cristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y en Romanos 5:13 leemos, donde no hay ley, no se inculpa de pecado, por lo menos penalmente. Maravilloso. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 leemos, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, siendo gentiles, siendo incircuncisos, no estando en el pacto que Dios le dio a Moisés para con Israel, siendo incircuncisos, gentiles como somos nosotros los chilenos, yo soy chileno, de Chile, y como son también los ingleses, los alemanes, los austriacos, los neozelandeses, los bolivianos, los peruanos, los argentinos, los uruguayos, los brasileños, gentiles, norteamericanos, que no son israelitas, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo. Primero, perdonándoos penalmente todos los pecados. Segundo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que exigían el acta de los decretos? La muerte del alma infractora, la muerte del alma que pecaba. Esos decretos condenatorios quedaron anulados. ¿Y por qué? Porque se aplicaron todos sobre Cristo. ¿Y por qué se aplicaron sobre Cristo si Cristo jamás pecó? Porque sobre Cristo estaban todos los pecados que tu alma y mi alma los vamos a cometer todo el tiempo que vivan incorporados en el cuerpo. Y los pecados, las infracciones a la ley de los mandamientos de Dios, los pecados que cometerán todas las almas del mundo. Entonces, haciendo eso Cristo, dejándose imputar penalmente, usando de su omnisciencia, porque Cristo usó de la omnisciencia de Él, que es la capacidad que tiene Dios de saber la sumatoria exacta de todos los pecados que van a cometer todos los seres humanos del mundo. Sabiéndolos todos, se los dejó imputar a Él penalmente. Para Él, ser objeto de la aplicación del acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora, cuando todas las infracciones a la ley de los mandamientos de Dios, todos los pecados de las almas del mundo, le fueron imputados a Cristo, y Cristo los pagó uno a uno siendo muerto por nuestros pecados, no tiene sentido en lo absoluto que la ley de los mandamientos quede vigente en lo penal. No tiene sentido que la ley de los mandamientos de Dios quede vigente en el aspecto penal. Es decir, que cuando nosotros pecamos ahora, nuevamente somos condenados penalmente. Ya no tiene sentido. Porque cuando todas las infracciones habidas y por haber, desde Adán, desde el primer pecado que cometió Adán, comer del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, de ese pecado, hasta los pecados que cometió Eva, Caín, Abel y toda la raza humana, hasta el último ser humano que pise este globo terráqueo, desde Adán, el primer ser creado, el primer ser humano, hasta el último ser humano que pise en este mundo, todos los pecados habidos y por haber, le fueron imputados penalmente a Cristo, y Cristo los pagó todos con su muerte. Ha dejado sin sentido que la ley de los mandamientos de Dios esté vigente en el aspecto penal. Un pecado cometido por el alma es una infracción a la ley de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Ahora, habían dos formas de condena para el infractor de la ley. Una forma en que es condenado el infractor, el alma pecadora cuando peca, es penalmente. Significa muerte para el alma pecadora, muerte. Esa es la condena penal, por pecar. La otra forma de ser condenado, el pecador,
es de una manera no penal. Es decir, el ser humano cuando peca va a recibir las consecuencias divinas por quebrantar la ley de sus mandamientos. El que miente, algo malo le va a venir en contra, por estar infringiendo, por estar pecando contra Dios. El que fornica, el que adultera, el que roba, el que codicia, le va a venir algo malo. Es la ley de la siembra y la cosecha. Es una forma de condena no penal. De esa condena no penal, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Santo de Dios, ustedes que ya creyeron en la salvación de Cristo, ustedes que ya saben que sus almas pecadoras que tienen existencia eterna han quedado inimputables penalmente. Ustedes que ya saben que por ningún pecado que cometan jamás sus almas serán condenadas al infierno, a la muerte eterna. Ya tienen vida eterna, ya le creyeron a Dios su salvación, ya le creyeron a Cristo que Él les dio vida eterna. Ustedes saben que tienen vida eterna. No erréis. Dios no puede ser burlado, porque de las consecuencias no penales por pecar no serán librados. No erréis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, acá le está hablando a salvados el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Galacia. Personas que tienen sus espíritus nacidos de nuevo y tienen al Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Han sido bautizados con el Espíritu Santo, creyentes en el Evangelio, con el 100% de su corazón, con fe. Por eso que les dice, el que siembra para la carne, para su carne, de su carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, y ahí se está hablando del Espíritu nacido de nuevo, que es propio del salvado. Del Espíritu Santo segará vida eterna. En todas las traducciones, la palabra Espíritu está con mayúscula, pero en el original, la primera palabra Espíritu está con E minúscula, porque se está hablando del Espíritu propio del ser humano que Dios se lo hizo nacer de nuevo. Y eso es exclusivo del salvado con vida eterna, del que ya nació de nuevo. Y la segunda palabra Espíritu está con E mayúscula, porque se está hablando del Espíritu Santo que es propio de aquel que ya ha sido salvo, ha sido sellado con Él. La persona salvada tiene al Espíritu Santo morando permanentemente con Él, ha sido sellado con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. Porque esa persona oyó el Evangelio y lo creyó con el 100% de su corazón, con fe. Como dice Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, versículos 13 y 14. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyera en el Evangelio, de todo su corazón, con fe, y producto de haber creído con el 100% de su corazón, sin ningún grado de incerteza, es decir, con fe, entonces yo pusiere mi Santo Espíritu en él, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado. El ser humano hoy, desde el momento que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, y fue sepultado y resucitó al tercer día, desde ese momento el ser humano es condenado no por ser un pecador, no por cometer pecados, no, sino por no creer que ya Cristo le salvó. Por creer con un grado de incerteza también es condenado, porque Cristo exige fe. Fe, como dice Hebreos 11.1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11.6 leemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin que tú creas con el 100% de tu corazón, es imposible que tú agrades a Dios. Ahora, la vida eterna para el alma pecadora significa la inimputabilidad penal. Significa que la persona ha entrado en un reposo de obras, ha entrado al reposo de Dios. Sabe que cuando comete pecados ya nunca más su alma será condenada penalmente. No hay más muerte eterna para el alma. Ya lo sabe ya se tranquilizó el alma, entró al reposo. Ya no tiene que hacer obras, no tiene que cumplir la ley. La ley ha sido cumplida por Cristo en favor de nuestras almas, reemplazando nuestras almas, como si nuestras almas hubiesen cumplido la ley de Dios. Y los pecados nuestros le fueron todos imputados a Cristo, y Él los pagó. Nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Recuerda, un pecado cometido por el alma es un delito de pena de muerte para el alma, no importa cuál tipo de pecado sea, y ni siquiera importa la cantidad de pecados. Y todos ellos, sin excepción alguna, Cristo se lo dejó imputar a Él en la cruz del Calvario, penalmente, para Él ser condenado penalmente. Ahora yo decía que la ley de Dios, de los mandamientos, tiene una
tiene una explicación de por qué fue dada, un propósito. En Romanos 3:20 leemos respecto de la ley de los mandamientos de Dios, que la gente religiosa pretende cumplirlos para poder ser justificado haciendo obras. Y la ley lo único que hace es condenar. Porque basta que tú infrinjas un solo punto de la ley de los mandamientos de Dios, para Dios los infringiste todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, uno solo, se hace culpable de todos. Ya sabemos los puntos de la ley de los mandamientos de Dios. Primer punto, amarás al Señor con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Segundo punto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer punto de la ley de los mandamientos de Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Cuarto punto de la ley de los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto punto de la ley de los mandamientos de Dios. Guardarás el día de reposo, el día séptimo. Sexto punto de la ley de los mandamientos de Dios. No mentirás. Séptimo punto. No matarás. Octavo punto de la ley de los mandamientos de Dios. No cometerás adulterio. Noveno punto de la ley de los mandamientos de Dios. No fornicarás. Décimo punto de la ley de los mandamientos de Dios, etcétera. Los puntos. Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Basta que un alma, aquí en la tierra, se vea provocada a mentir, se vea provocada a fornicar o adulterar, solamente provocada, que le salga, que brote, que proceda del alma un pecado sin llevarlo a cabo, para que ante los ojos de Dios esa alma no solamente sea una adúltera, sino que ante los ojos de Dios esa alma sea un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un mentiroso, un estafador, un borracho, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Los puntos de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Es decir, basta que en un momento de tu vida te brote de tu alma, te proceda de tu alma un enojo, o proceda de tu alma un adulterar, un querer adulterar, para que ante Dios no solamente tú seas un adúltero, sino que ante los ojos de Dios tú seas un adúltero, un fornicario, un borracho, un maldiciente, un estafador, un idólatra, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Tú dirás, querido amigo, es que yo no soy un adúltero. No, yo guardo los mandamientos de Dios. Yo no le he hecho mal a nadie. Pero un día tú te enojaste contra alguien. En Mateo capítulo 5, Mateo 5, el Señor ha dicho a los incrédulos y a los hipócritas fariseos: oíste que fue dicho en la ley, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo, Cristo es el juez de vivos y muertos, el mismo que estará sentado en el trono ante el gran trono blanco, del juicio ante el gran trono blanco. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio, quedará expuesto al terrible juicio de condenación. De Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahora, también en Mateo 5, hablando del pecado de adulterio. Una persona podrá decir, es que yo jamás, desde que me casé, jamás he cometido adulterio, jamás he traicionado a mi mujer. El Señor Jesucristo se los dijo a los fariseos: oíste que fue dicho en la ley. Nuevamente Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho en la ley: no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, sin llevarlo a cabo. Hay hombres, como yo, todos los hombres, somos provocados por diferentes estímulos externos a nuestra alma. Cuando vamos por la playa, como es el caso, cuando estamos en el mall, en un centro comercial, o cuando hay una ceremonia donde las mujeres siempre están muy bien vestidas, con vestidos muy ajustados, basta que nosotros, por un segundo, desviemos la mirada por un segundo, para ver la belleza de una mujer que no es nuestra esposa, y codiciar por un segundo su belleza, para que ante los ojos de Dios, en ese momento, nosotros no solamente seamos adúlteros, sino que ante los ojos de Dios somos adúlteros, fornicarios, idólatras, mentirosos, borrachos, afeminados, que nos echamos con varones, estafadores, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Y tú dirás, es que no es cierto eso, no lo creo. Esa es la verdad. Santiago capítulo 2, versículo 10.
Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Tú dirás, entonces, ¿por qué Dios dio la ley al ser humano sabiendo que no la puede cumplir? Buena pregunta. Dios dio la ley para el conocimiento del pecado, para que el hombre entienda que es pecador. Para eso dio la ley, para que el hombre reconozca por fin de que es una persona incapaz de cumplir sus mandamientos, por lo menos en el 100% de sus mandamientos. Cumplir la ley es cumplirla en el 100%. Basta que toda tu vida tú te mantengas cumpliendo la ley y desobedezcas un punto para que ante los ojos de Dios los desobedeciste todos y te conviertas en un adúltero, fornicario, que te echa con varones, idólatra, afeminado, borracho, estafador, maldiciente, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. O sea, sigue siendo un injusto ante los ojos de Dios. Lo único que permite que un injusto como tú y como yo seamos por Dios declarados justos es que nosotros creamos con el 100% de nuestro corazón en la salvación que ya Cristo consumó en favor de nuestras almas, en la inimputabilidad penal de nuestras almas pecadoras, que creamos con el 100% de nuestro corazón, es decir, creamos con fe, que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna para el alma pecadora, condenada a la muerte, es inimputabilidad penal. Ya no hay pecado que yo cometa en esta vida, ni antes, ni durante, ni después, que a mi alma la condene penalmente. Mi alma pecadora ha quedado inimputable penalmente, con vida eterna. Eso es lo que Dios manda creer. Pero también Dios manda reconocer que tu alma, sin que haya sido reemplazada por Cristo en la cruz, está irremediablemente condenada a la muerte, y en tanto tú vas viviendo en esta vida, vayas cometiendo pecados, vas adquiriendo grado de condena penal, acumulando condenas a la muerte del alma. Y fuera de ese proceso, no te va ocurriendo nada más. A menos que tú te arrepientas, es decir, que reconozcas que tu alma es pecadora, a menos que tú te arrepientas, es decir, que reconozcas que tu alma pecadora está condenada a la muerte, a menos que tú creas que ya Cristo en la cruz te dio vida eterna, pero lo creas con el 100% de tu corazón, vas caminando, acumulando sentencias a la muerte de tu alma. Y fuera de eso no te va pasando nada más. Entonces el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio en la tierra, comenzó a demandar a todas las almas del mundo dos demandas que están en Marcos 1:15. Cristo empezó a pregonar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El más grande escollo para la salvación de un alma es la incredulidad del hombre y la religiosidad del hombre, las religiones. Es por eso que en Lucas 13:24 el Señor le habla a la gente y les advierte respecto del mundo religioso. El Señor les habla a la gente del mundo y les advierte respecto de los religiosos. El Señor les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo, miren al mundo religioso, de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué el Señor dice esforzaos a entrar? Porque hay que vencer la incredulidad propia del alma humana incrédula, y hay que vencer a los religiosos que no entran ni dejan entrar porque son incrédulos. Ellos están procurando ser salvos por méritos personales. Yo siempre he dicho que en Juan capítulo 8, versículo 31 al 44, yo te exhorto a que tú tomes la Biblia y la abras en Juan capítulo 8, el capítulo 8 del Evangelio de Juan, desde el versículo 31 al versículo 44, por lo menos esa porción. La lectura comienza así: dijo entonces el Señor a unos judíos que habían creído en Él. Fíjate, el Señor le está diciendo a unos judíos que habían creído en Él. Y yo te estoy demostrando con esta lectura que creer en Cristo, en la salvación de Cristo, tiene que ser con el 100% del corazón, no con algún grado de incerteza. Estos judíos habían creído en Cristo, pero con cierto grado de incerteza, con incertidumbre. El Señor le dice a estos judíos: conoceréis la verdad, porque ellos habían creído en Cristo, pero no conocían la verdad todavía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos no eran libres, esos judíos que habían creído en Él. ¿Saben por qué no eran libres? Porque todavía estaba vigente la ley en lo penal. Y estando vigente la ley en lo penal, para nosotros que jamás podremos dejar de hacer pecado, hay condenas penales. Cristo tenía que anular, abolir la ley en lo penal, para que nuestras almas pecadoras, que siempre hacen pecado, quedáramos totalmente exentos, desvinculados de la ley en lo penal.
Los judíos que habían creído en Cristo le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Al final, en el versículo 44, el Señor le dice a estos judíos que habían creído en Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, Satanás, ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién se lo dijo el Señor? A unos judíos que habían creído en Él. Por eso que en Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor ni siquiera dice son pocos los que están entrando por ella. El Señor dice son pocos los que la hallan. Ni siquiera están entrando por ella. La salvación es un milagro porque el ser humano es incrédulo y no se arrepiente, no reconoce en la condición en que el alma está ante Dios. No la quiere reconocer y no quiere reconocerse moralmente como es el alma. El alma es pecadora. El hombre no quiere reconocerse así. No quiere reconocer que su alma está condenada a la muerte eterna. No. Entonces, en Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice esto, pero en el versículo 21 al 24, el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo soy pentecostal, Señor, yo soy bautista, yo soy de la misión Kingdom Now, Reino Ahora, de las iglesias La Viña, yo soy Señor, Señor, le dirán en el juicio ante el gran trono blanco. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. En nuestras plazas predicaste, Señor, Señor, no me lances al lago de fuego. Y el Señor le dirá, malditos, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca el Espíritu Santo entró a morar en ustedes. Yo nunca les sumergí mi Santo Espíritu en ustedes, porque ustedes creyeron no con el 100% de su corazón, creyeron con una incerteza, una incertidumbre, que me convertía a mí en un mentiroso. Porque yo les prometí vida eterna. Vida eterna significa para el alma pecadora, nunca más condena a la muerte, por ningún pecado. Pero ellos estuvieron dependiendo, por ese grado de incerteza al Evangelio, estuvieron dependiendo de sus obras. Para Dios son hacedores de maldad, porque ellos no entran a la vida eterna ni dejan entrar, hacen un taco de botella. Entonces, el Señor les dice a estas personas del mundo que se fijen en los religiosos, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos religiosos estarán procurando entrar por méritos personales, porque ellos nunca creyeron que yo a Cristo les salvó. Por lo tanto, estuvieron procurando ser salvos, por incredulidad. Ellos dicen que creen. Hay mucha gente de la cristiandad que dice, Señor, Señor, yo soy cristiano, yo soy salvo. Sí, pero no hay que pecar. Obviamente que no hay que pecar, pero si tú pecas, es que no hay que pecar, porque si pecas pierdes la salvación. Están dependiendo de ellos. No han creído que ya Cristo les salvó. Están procurando ser salvos. No han sido salvos. El Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta gente de la casta religiosa dice que hacer la voluntad del Padre es cumplir los mandamientos de Dios. Que hacer la voluntad del Padre es no pecar, es no infringir los mandamientos de Dios, es estar perseverando, es estar procurando, es estar perseverando, es estar guardando santidad, dejando el pecado. Eso es hacer la voluntad del Padre, no. No, hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. En Juan capítulo 6, versículo 28 al 29, le preguntaron los israelitas al Señor, ¿qué debemos hacer? Porque siempre ellos quieren hacer. Los bautistas quieren hacer, los católicos quieren hacer, los pentecostales quieren hacer, quieren cumplir. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo le responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis. ¿Estoy guardando santidad? No me interesa eso. ¿Es que estoy dejando el pecado? Tampoco me interesa eso.
es que estoy guardando santidad, estoy cumpliendo los mandamientos, estoy en la liturgia religiosa cumpliendo. No, no, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer, Señor, para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. El Padre envió al Hijo. Que creáis en el Hijo. Bueno, ¿qué es lo que dijo el Hijo? Cristo. Yo, a vuestras almas pecadoras, que de vuestras almas emanan los pecados, y van a emanar pecados todo el tiempo que están incorporados en el cuerpo, hasta que mueran los cuerpos, hasta que vuestras almas se vean obligadas a abandonar el cuerpo, a vuestras almas pecadoras, condenadas a la muerte eterna, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. De ninguna manera morirán eternamente, para siempre. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dice en Juan 6:40, ahora, después de decir Juan 6, versículo 28 al 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo le dice, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis, que creáis, pero con el 100% del corazón, con fe, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado, que creáis en el Hijo. En Juan 6:40, ahora el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dice, esta es la voluntad de aquel que me envió, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso que Cristo dice, y de ningún modo perecerán para siempre. Si ustedes mueren físicamente, no será para siempre. Yo les voy a resucitar en el día postrero, a mis creyentes que creen en mi salvación con el 100% de su corazón, con fe. Entonces, hoy en día, lo único que condena al ser humano es no entenderse totalmente salvado de toda condena debido a cualquier tipo de pecado que cometa. La condena penal por infringir la ley de los mandamientos de Dios, por pecar, de esa condena penal quedó exenta, abolida. Ya no hay condena penal. Cuando tú cometes pecado, nunca más tu alma es condenada penalmente, pero sí será condenada no penalmente. Habrá una condena de tipo no penal, sufrimientos, debilidades del cuerpo, tragedias, humillaciones, dolores, incluso la muerte física. Pero nunca más por pecar la condena será penal, es decir, nunca más habrá condena a la muerte eterna del alma. Nunca más el alma será condenada a morir, a la muerte. No creer esta salvación es lo único que condena al ser humano. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, claramente se está hablando ahí que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre, ahora estamos hablando del Padre Celestial, no ha creído que Dios ha dado el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios Padre ha dado acerca de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. En 1 de Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes y les dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué es lo que es la vida eterna para un alma pecadora condenada a la muerte? Inimputabilidad penal, que cuando peca el alma pecadora ya nunca más irá al infierno. Ha quedado salvada de toda condena, con vida eterna. Esto es evangelio, querido amigo. Esto sí que es el precioso evangelio. Estas sí que son buenas y maravillosas noticias de salvación. Esto es maravilloso, que Cristo ha dado inimputabilidad penal a todas las almas pecadoras. De la única manera que el ser humano injusto, porque como está escrito no hay justo ni a uno, Romanos 3:10, sea por Dios declarado justo, es que cuando el injusto cree con todo su corazón, con el 100%, es decir, con fe, en el Evangelio, en la obra de salvación de Cristo, por reemplazo de nuestras almas. Porque eso es la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es creer con el 100% del corazón. Por eso que en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, leemos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ni tú, ni yo, nadie será justificado. Ningún injusto será por Dios declarado justo haciendo obras, méritos, dejando la tibieza, siendo caliente, guardando santidad, dejando el pecado, obedeciendo los mandamientos de Dios, siendo misericordioso con los seres humanos, haciendo buenas obras. Nadie. Porque la obra de salvación ha sido completamente consumada por Cristo. Y el ser humano la hace efectiva, la salvación, la vida eterna para su alma, solamente creyéndola con el 100% de su corazón, creyendo con toda su alma, con fe, que ya Cristo lo salvó, que cuando peca, nunca más su alma es condenada. Pero eso no es de todos, querido amigo. No creas que es sencillo. No de todos es la fe. Entonces, en Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11 leemos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Todos los que están dependiendo de estar cumpliendo mandamientos, dejando la tibieza, dejando los pecados, guardando mandamientos para poder ir al cielo, para no ser condenados al infierno, estar dependiendo de las obras, están bajo maldición. Porque la ley de los mandamientos, las obras, fue dada para el conocimiento del pecado, y nada más que para eso. Por eso que en Romanos 3:20 leemos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ningún ser humano injusto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, es decir, ningún injusto por Dios será declarado justo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley, de los mandamientos de Dios, el hombre, examinándose la ley, se ve falto de cumplirla. O sea, incumplir la ley es pecar, se ve pecador. Para eso es la ley, para que el hombre entienda que es un pecador, y que por haber incumplido la ley, su alma está condenada a la muerte, y que necesita un salvador, un redentor. Por eso que la ley tiene ese propósito, que el hombre reconozca que es un pecador, que es un infractor a los mandamientos de Dios, y que por haber infringido la ley, su alma está condenada a la muerte, entonces necesita un salvador. Por eso que en Gálatas 3:24 leemos: de modo que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es un tutor, un guiador. Es nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, a fin de que seamos justificados los injustos al creer con el 100% de nuestro corazón, sin ningún grado de incerteza, en la salvación que ya Cristo consumó en favor de nuestras almas. Ahora, toda persona que no sabe a dónde va después de morir anda en tinieblas. En Juan 12:35, al final del versículo 35, el Señor dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Querido amigo, ¿tú sabes a dónde vas después de morir? Cuando yo le hago una pregunta a una persona y le digo: si tú te mueres, ¿dónde vas? Si esa persona me responde: no lo sé, Dios nomás lo sabe, nadie lo puede saber, entonces yo le digo: o sea que tú no sabes a dónde vas después de morir. Bueno, nadie lo puede saber. Y yo le digo: sí se puede saber. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan le escribe a los creyentes, a los que han creído con el 100% de su corazón, que han creído con fe en que ya Cristo les salvó en la cruz. Y les dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí está la respuesta. Para que sepáis que después de morir vais al cielo, a la vida eterna. Para que dejéis de andar en tinieblas. En Juan 12:35 el Señor ha dicho: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y en Juan 12:46 el Señor ha dicho: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Todo ser humano que no sabe, no tiene certeza respecto de a dónde irá su alma a parar después de morir, es una persona que está condenada al infierno. Porque eso es suficiente para
para dar testimonio de que esa persona no ha creído en lo que Cristo prometió. Juan 10:28, Cristo dijo, yo le doy vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte y no morirán jamás. Yo le doy vida eterna, Juan 10:28, y no moriréis jamás. Y tampoco ha creído lo que Cristo tuvo que padecer para dar cumplimiento a esa promesa. ¿Qué es lo que tuvo que padecer Cristo? La muerte por crucifixión. El ser abandonado por el Padre, cerca de la hora novena. Dicen los evangelios, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra. Porque en esas 3 horas de dolor, el globo terráqueo entero se oscureció, porque todos los pecados, todas las infracciones de las almas humanas, habidas y por haber, desde Adán hasta el último ser humano que pisará este globo terráqueo, le fueron cargados a Cristo, imputadas penalmente a Él. Y cuando todos esos pecados de nuestras almas le fueron imputados a Cristo, cerca de la hora novena, el Padre abandonó al Hijo. Lo que tanto temía el Señor, por lo cual tanto sufría el Señor en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, el Señor estaba sufriendo, sudando intensamente. Su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Y Él les pedía a sus discípulos que oraran. Y el Señor pedía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿A qué le temía tanto el Señor? ¿Por qué sufría tanto el Señor? ¿Acaso el Señor sufría por los látigos que iba a recibir? ¿Por la crucifixión? ¿Porque le iban a horadar las manos y los pies? ¿Le iban a partir el rostro con los puñetazos de los soldados romanos? Como estaba profetizado. El Señor sabía que iba a padecer eso. En el libro del profeta Isaías dice del Señor, de tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer. Los soldados romanos le dieron puñetazo en el rostro al Señor a tal punto que le desfiguraron el rostro, lo dejaron lleno de contusiones, de moretones. Sangraba entero el Señor. Se burlaron colocándole una corona de espinas que le hizo correr la sangre por las sienes. ¿Acaso tú crees que a eso le temía el Señor? ¿Por eso estaba angustiado? En manera alguna. Uno de los discípulos del Señor le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Unidad perfecta. Esa eterna unidad se rompió en la cruz del Calvario. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Todos los pecados de las almas del mundo que se condenan penalmente le fueron imputados a Cristo, cargados a Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando estaban todas las infracciones a la ley de los mandamientos de Dios, que son los pecados que cometen las almas, imputados penalmente a Cristo, cerca de la hora novena el Padre se separó de su Hijo, lo abandonó, y Cristo exclamó, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A eso era lo que le temía el Señor. Nuestro Señor es el ser más valiente que existe, es el león de la tribu de Judá. Pero Él no quería experimentar la muerte, que significa la separación respecto del Padre. La muerte para el alma será el abandono eterno, la separación del alma eternamente respecto del Creador. Para toda la eternidad. Para que esa muerte no fuera experimentada por nuestras almas, Cristo se dejó imputar en la cruz con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida física, todo el tiempo que el alma esté incorporada en el cuerpo. Para Él experimentar la muerte, el abandono, la separación. En Juan capítulo 19 leemos, sabiendo Cristo que ya estaba todo consumado, ya había logrado Cristo la salvación de tu alma. El que había sido muerto, separado del Padre eternamente, en la cruz había sido Él, en vez de tu alma, en vez de mi alma, a causa de los pecados de nuestras almas, que en ese momento los tenía Él, por amor a tu alma. Él pagó el precio, Él se puso en vez de ti, Él experimentó el abandono del Padre, en vez de que tu alma experimentara ese abandono eterno. Alguna persona dirá, pero nosotros sabemos que Cristo en la cruz estuvo crucificado tan solamente unas horas, no estuvo una eternidad. Eso diremos nosotros. La revelación del Espíritu Santo respecto al tiempo real que Cristo estuvo abandonado por el Padre, la tenemos en el Salmo 22.
700 años antes de que Cristo viniese al mundo a morir por nuestros pecados en la cruz, a darnos vida eterna a nuestras almas pecadoras condenadas a la muerte. En el Salmo 22 leemos, versículo 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, de día y de noche. Oh, querido amigo, ahí está la revelación. Ahí el Espíritu Santo nos está revelando el tiempo real que Cristo estuvo desamparado por el Padre, una eternidad, de día y de noche, no solamente unas horas. Esto jamás nosotros lo podremos entender, estando en nuestro cuerpo terrenal, nuestro cuerpo con una existencia aquí en la tierra. Cristo pagó íntegramente el precio que debían pagar nuestras almas por los pecados, la separación eterna. La muerte del alma es la separación eterna para toda la eternidad respecto del Creador y de todo lo que es del Creador. Y esa muerte la experimentó Cristo en la cruz del Calvario, incluso antes de morir físicamente. Por eso que en Juan 19, sabiendo, dice la Escritura, que ya estaba todo consumado, que ya había logrado Cristo darnos la salvación por sustitución, porque Él fue el que pagó el precio del abandono respecto del Padre en vez de nuestras almas, porque los pecados de nuestras almas Él se los dejó imputar a Él, para que nunca más nosotros los tuviésemos que pagar con esta muerte terrible para el alma. Sabiendo que ya estaba todo consumado, Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, entregó su espíritu. Él entregó su espíritu. Antes de ir a la cruz, en Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo unas palabras que son muy importantes para que entendamos cómo fue que Cristo logró la salvación para nuestras almas, de qué forma nos dio la vida eterna a nuestras almas pecadoras, por una sustitución. Porque Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Poner mi vida en vez de la vida de vuestras almas. Esto es evangelio. Sustitución. Ya vuestras almas no tienen que responder penalmente por los pecados, porque los pecados de vuestras almas, que lo cometerán toda su vida terrenal, yo me lo dejo imputar y yo los pagué. Y la paga del pecado para el alma es el abandono, la separación eterna respecto del Creador. Y el que fue separado en la cruz del Calvario, abandonado por el Padre, fue Cristo, tu sustituto. Ya pagó el precio el Señor en vez de tu alma, en rescate por tu alma. Entonces el injusto es declarado justo por Dios solamente por la fe. Ahora, jamás podemos evitar pecar. Dice Eclesiastés 7, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pon atención a estas palabras. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí se está hablando de las personas que Dios las ha declarado justas por creerle con el 100% de su corazón su salvación, por depositar fe y no por obras. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Juan está escribiéndole a los que hemos creído con el 100% de nuestro corazón, es decir, con fe, que ya Cristo nos salvó, que ya cuando muramos vamos al cielo, a la vida eterna. Ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, ya murió Cristo en vez de nuestras almas por nuestros pecados, porque nuestros pecados los tenía Cristo, los pecados de nuestras almas. Y en 1 de Juan 5:13, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros, no a cualquiera, a vosotros, los que ya estamos caminando en el camino angosto, los que ya entramos por la puerta estrecha, los que nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Todas estas cosas, todo lo que está escribiendo Juan en su primera epístola, está escribiéndole a personas con vida eterna. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, el apóstol Juan está escribiéndole a personas con vida eterna, como él. Juan también ya tenía vida eterna. Y dice ahí, si decimos nosotros los que ya tenemos vida eterna, en esta condición de almas pecadoras inimputables, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si decimos nosotros, miren la leyenda de la camiseta, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si decimos nosotros los que ya tenemos vida eterna, los que ya somos salvos, si decimos en esta condición que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura mentira. Si decimos nosotros los que ya tenemos vida eterna, que no tenemos pecado. Ahora, por el contrario de decir que no tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos nosotros los que ya tenemos vida eterna, si decimos que no hemos pecado, eso sí que es grave. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que está en nosotros es pura hipocresía religiosa, pura falta de arrepentimiento, de reconocimiento de que somos y seremos pecadores hasta que nos muramos. En 1 Juan 3:6, en el original dice, el que permanece en Cristo, que ya tiene vida eterna, porque le está escribiendo solamente a personas con vida eterna, eso es muy importante. El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando es un salvado que tiene vida eterna, que por no estar estudiando la Biblia, leyendo a Cristo en la Biblia, leyéndole, oyéndole, sabiendo cómo es Cristo, no le conoce, no le ve, continuará pecando. Pero ¿cómo traducen los traductores? El que permanece en Cristo no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es una mala traducción. En el original dice, el que permanece en Cristo, que ya tiene vida eterna, no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Y eso es muy lógico. Una persona como yo, con vida eterna, si no leo la Biblia, no voy a ver a mi Señor, no le voy a conocer a mi Señor. Porque nosotros los que ya somos salvos, ya tenemos vida eterna, porque nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, vemos y conocemos a nuestro Salvador en la Biblia. Y cuando un salvado, que ya tiene vida eterna, no lee la Biblia, no va a conocer, no va a ver a su Salvador. Adquirir conocimiento de la persona de Cristo es a través de la lectura de la Biblia. ¿Puede acaso alguna persona salvada continuar pecando porque no permanece en Cristo? Sí, sí puede. Y esa persona va a ser azotada por el Señor, va a recibir las dolorosas consecuencias por pecar, que nunca son condenas penales, porque ya de eso se encargó Cristo en la cruz. Y de eso habla en Gálatas 6, versículos 7 y 8 el apóstol Pablo. No seremos librados de esas consecuencias. Entonces, el pecado en el salvado le trae consecuencias en esta vida y en el tribunal de Cristo. Porque al pecar el salvado, el Espíritu Santo que tiene él es contristado, es entristecido. Por eso que en Efesios 4:30 el apóstol dice, y no contristéis, oh salvado del Señor, con vida eterna. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No apaguéis al Espíritu, no lo contristen, no lo entristezcan. Ahora, el salvado cuando persiste en su pecado, sabe que él jamás es condenado penalmente porque ha creído la salvación de Cristo en la cruz con todo su corazón, ha creído con fe. Cuando peca, va a ser azotado y disciplinado por el Padre. Tal como dice Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo cuando se porta mal? Entonces vosotros ya sois hijos de Dios. Y cuando pecan, ustedes saben que jamás van a ser condenados al infierno. No se pierde la salvación por pecar. Eso lo inventaron los pentecostales incrédulos e ignorantes. No, cuando el salvado peca, pierde mucho. Pierde la comunión con el Padre. También por pecar va a contristar al Espíritu Santo. Y estando el Espíritu Santo contristado, entristecido, al salvado no le van a dar ganas de leer la Biblia, no le van a dar ganas de orar, no le van a dar ganas de predicar el Evangelio a las personas, y eso le va a significar pérdidas en el tribunal de Cristo, de coronas, de galardones. O sea, hay consecuencias por pecar de parte del salvado. Incluso la ley de la siembra y la cosecha. Por pecar, el salvado va a tener enfermedades, despidos laborales, pobreza, incluso enfermedad y muerte. Son las consecuencias, las condenas por pecar, por cometer pecado. Pero ninguna de esas condenas son penales. No hay condena penal para el alma. Hay vida eterna para el alma pecadora. Hay una imputabilidad penal, vida eterna, que fue lo que Cristo prometió. Es lo más importante, la salvación del alma. Ya no hay más condena penal, muerte eterna para el alma por cometer pecados. Pero sí habrán las distintas consecuencias no penales por pecar. De esas no seremos librados, a menos que nos arrodillemos ante el Padre, le pidamos perdón,
le supliquemos al Señor su misericordia, apelemos a la sangre de Cristo para que se le quite la ira al Padre, para calmar su ira, apelando a la sangre de Cristo, y no recibamos las consecuencias por pecar, las tremendas consecuencias que hay por cometer pecado. Por pecar hay muchas consecuencias, de esas no seremos librados, pero cuando recibamos esas consecuencias podemos apelar a la sangre de Cristo, suplicando al Padre su misericordia y su gracia, para seguir prolongando nuestra vida física en la tierra, para realizar el ministerio de la reconciliación. La gente religiosa a mí me dice, de acuerdo, don Ulises, la salvación no es por obras, de acuerdo, pero cuando uno es salvo tiene que hacer obras para dar testimonio. Yo le digo que no. No, cuando uno es salvo tiene que efectuar el ministerio de la reconciliación, tiene que hacer la predicación del Evangelio, nada más. Porque es lo único que tiene que oír el muerto espiritual para ser salvo, nacer de nuevo, creyendo en el Evangelio y teniendo vida eterna. No lo salva nada más. Que las personas que están en el mundo a mí me vean muy santito, guardando santidad, dejando el pecado, no les sirve a ellos. Ellos se alejan más de la puerta estrecha, porque son pecadores, como yo. Lo que a ellos les sirve es que me oigan a mí el Evangelio. En 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 al 21, leemos: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5, versículo 19 al 21. Así que nosotros tenemos que efectuar lo mismo que vino a efectuar Cristo, la reconciliación, es decir, predicarles el Evangelio, no hacer obras. Por supuesto que nosotros tenemos que evitar el pecado, tener una vida testimonial, que nos vean a nosotros que vivimos una vida en obediencia a Dios, mostrando devoción a aquel que ya nos salvó. Eso desde luego que sí. Pero la persona que está caminando en el camino ancho, el que está perdido, el que sigue sin arrepentimiento, sigue sin creer en el Evangelio, no es de provecho para él que me vea a mí muy santito, haciendo obras. No, cuando uno es salvo, tiene que seguir efectuando el ministerio de la reconciliación, tiene que predicarles el Evangelio a las almas perdidas. No es aceptable que un salvado sea un cristiano de la policía secreta de Cristo, del servicio secreto, es decir, que quede mudo, que jamás le hable a nadie del Evangelio. Eso no es plausible. Tener vergüenza de predicar el Evangelio, mira lo que dijo Cristo. Y les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hacer esto es efectuar la reconciliación. Nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor no nos mandó a hacer obras, a andarle hablando a la gente acerca de profecías, de doctrinas. No, las doctrinas son exclusivamente para los salvados. El engaño de los religiosos es que toman de las palabras doctrinales que han sido escritas a la iglesia y se las enseñan a las personas que no han sido salvas. Yo tengo 2 hermanas y un hermano, y tenemos una propiedad en común que nos heredó nuestro padre. Yo le escribo a mis 2 hermanas y a mi hermano y les digo: cuiden la casa, traten de sacar la basura, regar las plantas que están al fondo del patio. Son cartas a ustedes que somos hermanos carnales de la familia. Esa casa nos compete a nosotros 4, a mis 2 hermanas, a mi hermano y a mí, a los 4. ¿Qué opinarían ustedes si esa carta la leyera una persona que no es de la familia? Y esa persona dijera: nos ha mandado ir a barrer la casa, ir a ordenar la casa, a cuidarla, a regar las plantas que están en el patio trasero. No, si eso no es para ti. Esas instrucciones son para los que pertenecemos a la familia. Las cartas doctrinales fueron escritas a la iglesia. Y la gente de las religiones, los pastores religiosos, se paran en los púlpitos y les predican doctrina que ha sido escrita exclusivamente a salvados, a las personas que no han sido salvas. Y les hacen creer que ellos son salvos. Les hacen creer que ellos son de la familia de Dios. Para pertenecer a la familia de Dios, para ser salvo, para tener vida eterna, tú tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Evangelio. Son las únicas 2 demandas del Señor para las personas que no han sido salvas. No hay ninguna otra doctrina más para los no salvados. Pero cuando tú entras a una congregación religiosa, lo primero que te dicen: adelante hermanito, pase, y te llaman hermano. ¿Hermano de qué? La palabra hermano es exclusiva de 2 personas que son del mismo Padre. No todo ser humano es hijo de Dios.
Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos hijos de Dios. El título hijo de Dios es exclusivo de aquel que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio, que ha entrado al nuevo pacto. Pero así que el engaño religioso es terrible y eso es lo que hay que vencer. El engaño religioso de las religiones, que les hacen creer a la gente que son de Cristo sin serlo. Porque para ser de Cristo el ser humano tiene que creer con el 100% de su corazón que Cristo ya lo salvó en la cruz, que ha dejado su alma pecadora inimputable penalmente. En Efesios 2, versículos 8 y 9, se está hablando del nuevo pacto. Para entrar a ser válido este nuevo pacto, tú tienes que poner tu fe, creer con el 100% de tu corazón en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo murió por tus pecados, le ha dado salvación a tu alma pecadora, la inimputabilidad penal. No hay pecado que cometa tu alma en esta vida, que ya todos le fueron imputados penalmente a Cristo, que tú lo tengas que volver a pagar. Te ha dejado salvo para siempre el Señor. Eso es lo que tú tienes que creer con el 100% de tu corazón. Tienes que creer que Cristo te ha dado vida eterna a tu alma pecadora. En Efesios 2, versículos 8 y 9 leemos: porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Así dice el original. Por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En todo pacto, dos tienen que poner de su parte. Hay dos manos. Nunca un pacto es unilateral, donde uno lo hace todo y el resto no hace nada. Un pacto al menos es bilateral, donde dos tienen que poner de su parte. La parte que puso Dios fue su Hijo, el don. Dios Padre mandó a su Hijo poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Para Cristo en la cruz dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida terrenal. Para Él ser condenado a la muerte, al abandono eterno y a la muerte física, en vez de nuestras almas. Ahí Cristo nos salvó, cuando murió por nuestros pecados. Nos salvó, ha dejado nuestras almas inimputables penalmente con vida eterna. Ahora, para hacer efectiva esta vida eterna para ti, la parte que te corresponde a ti, lo que tú tienes que poner en este nuevo pacto es tu fe. Tienes que creer con el 100% de tu corazón que ya Cristo te salvó. Sin que tú hagas nada, solamente creyendo en lo que está escrito en la Biblia o en lo que oyes de las predicaciones del Evangelio. Entonces Dios puso su gracia y tú tienes que poner tu fe. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues es don de Dios la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Querido amigo, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú de ti? ¿Sabes a dónde vas después de morir? ¿O estás dependiendo de tu buena conducta? ¿Estás dependiendo de ti porque no has creído con el 100% de tu corazón que cuando Cristo murió por tus pecados en la cruz te dio vida eterna? Has creído con un grado de incerteza. Eres como aquellos judíos que habían creído en Él, a los cuales el Señor terminó diciéndoles: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es creer con el 100% del corazón en lo que dijo Cristo y en lo que Cristo tuvo que padecer para cumplir lo que nos dijo. Cristo dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y para cumplir lo que nos prometió Cristo tuvo que morir por nuestros pecados en la cruz. Y de esa manera ha dejado nuestras almas pecadoras condenadas a la muerte, inimputables penalmente, con vida eterna. ¿Sabes a dónde vas después de morir? Fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperas tú que te suceda después de morir? ¿Qué certeza tienes? Un porcentaje mínimo de incerteza a la salvación que ya Cristo consumó por ti te condena. Porque Dios pide fe, cree con el 100% de tu corazón. Depositando tu fe en el Evangelio, para ti confirmas el nuevo pacto. Lo haces válido para ti. La vida eterna la heredas por creer con fe, con el 100% de tu corazón en el Evangelio. Haces efectiva la vida eterna para tu alma pecadora, creyendo con el 100% de tu corazón que cuando Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ha dejado tu alma pecadora totalmente inimputable, con vida eterna. Para que tú sepas a dónde vas después de morir, cree de todo tu corazón que Cristo en la cruz del Calvario le ha dado vida eterna a tu alma pecadora, que la ha dejado totalmente inimputable. No hay pecado que tu alma cometa en esta vida que tu alma lo tenga que pagar penalmente.
Porque Cristo abolió la ley en lo penal. Y el acta de los decretos condenatorios ha quedado abolida. Cuando tú cometes pecado, los decretos condenatorios no se pueden aplicar sobre ti cuando pecas en esta vida. Por la sencilla razón que se aplicaron sobre Cristo en la cruz del Calvario. Nadie paga dos veces por los mismos delitos. Todos tus delitos fueron pagados por Cristo. Por lo menos en lo que tiene que ver con la condena penal. Los delitos que se condenan penalmente, todos fueron pagados por Cristo. No hay ningún pecado, ningún delito que cometas en esta vida que condene penalmente tu alma. El que fue condenado penalmente en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma, y esto mismo es para mí también, fue Cristo nuestro Salvador. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos pecados. Cristo fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas, por los mismos pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Porque Cristo usó de su omnisciencia el previo conocimiento de todos los pecados que tu alma y mi alma lo vamos a cometer estando viviendo en este cuerpo físico. Ya lo supo el Señor. El Señor nunca requirió que transcurriera el tiempo para saber cuántos pecados en total ibas a cometer tú, hasta que te murieses. Los supo todos antes de que tú nacieses. Y esos pecados que ya Cristo los conoció, cada uno de ellos por sí solo te condenan tu alma a la muerte. Cristo se los dejó imputar a Él, para dejar tu alma sin que tu alma tenga que ser condenada. Porque nadie paga dos veces por un mismo delito. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos tus delitos que son pecados que condenan tu alma a la muerte, todos mis delitos que son pecados que condenan mi alma a la muerte, le fueron todos imputados a Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Cuando Cristo Jesús en la cruz murió por tus pecados, porque tus pecados los tenía Él. Cuando Cristo murió por mis pecados, porque mis pecados los tenía Él, y fue condenado a la muerte, nuestras almas quedaron salvadas para siempre, inimputables penalmente. No hay más condena a la muerte de nuestras almas. El que ha pagado el precio, el que murió en vez de nuestras almas, fue Cristo. Ya nuestras almas no tienen que ser condenadas nunca más por ningún pecado que cometamos en esta vida. Todo tipo de pecados que cometamos en esta vida, que se condenan penalmente, le fueron imputados a Cristo. No hay pecado que cometan nuestras almas en esta vida que lo tengamos que pagar nosotros penalmente, con la muerte del alma. Por eso Cristo nos prometió: yo les doy vida eterna a vuestras almas pecadoras y no perecerán jamás. ¿Lo has creído, querido amigo? Lo único que a ti te condena al infierno hoy en día es que tú no sepas a dónde vas después de morir. Porque el que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que no has creído. Y Cristo advirtió: el que no creyere en el Evangelio será condenado. No el pecador, no el infractor a la ley de los mandamientos. No, el que no creyere, el incrédulo. Cristo dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso es lo que dijo el Hijo de Dios, Dios Hijo. En Juan 3, versículo 18, advierte el Señor: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. ¿Qué es lo que dijo el Hijo? Yo les doy vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte eterna, y no perecerán jamás. De ninguna manera perecerán eternamente, para siempre. Porque yo le resucitaré en el día postero a mis creyentes. ¿Has creído? ¿Has sido salvo ya? Tú eres salvo creyendo en el Evangelio. Cristo mandó creer en el Evangelio. Cristo dijo: todo aquel que crea en el Evangelio, todo aquel que crea que yo morí por sus pecados en la cruz, que se los pagué todos penalmente, esa persona será salva. Y esa persona que ponga en duda mi salvación, que la crea con algún grado de incerteza, como los judíos en Juan 8:31, los judíos que habían creído en Él, pero finalmente no habían creído, esas personas serán condenadas, porque estarán haciendo a Dios mentiroso, y eso no tiene perdón de Dios. Ya Cristo lo hizo todo. Él ya prometió: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y se lo tienes que creer al Señor. El Padre también ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, no una salvación que dependa de nosotros. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tú no sepas a dónde vas después de morir. Cristo no murió en la cruz del Calvario por tus pecados, que se los dejó imputar Él, por amor a tu alma, para Él pagarlos en vez de tu alma, con la muerte de Él en vez de la muerte de tu alma. No hizo Cristo eso para que tú no sepas a dónde vas después de morir. El que tú no sepas a dónde vas después de morir se debe absolutamente a tu incredulidad, y eso te condena. Lo único que condena un alma hoy en día es la incredulidad, la incerteza de no saber a dónde va después de morir. Querido amigo, ¿murió Cristo por tus pecados?
Querido amigo, querida alma que me estás escuchando, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Sí o no? ¿Has creído que Cristo por amor a tu alma, sabiendo Cristo que tu alma es pecadora, que jamás podrás evitar pecar, Él te sustituyó? Él quiso padecer la muerte en vez de tu alma, para que tu alma no fuese lanzada al lago de fuego, para que no fuera al infierno a pagar por tus pecados. ¿Le has creído el amor de Dios? ¿Has creído que Dios amó tu alma? ¿Que la reconoció Dios pecadora, incapaz de poder cumplir sus mandamientos, incapaz de no pecar, y que cada pecado que cometa nuestra alma condena a nuestra alma penalmente, la condena a la muerte? Y Cristo, por amor a nuestras almas, Él vino desde el cielo, Dios Hijo, el único inmortal, el único capaz de poder volverse a levantar de la muerte. Nuestras almas condenadas a la muerte nunca más podrán volver a la vida, pero Cristo tiene ese poder, y como Él tenía ese poder de volver a la vida después de la muerte, Él sustituyó nuestras almas, dejándose imputar en la cruz del Calvario, como estaba escrito, con todos los pecados que condenaban penalmente nuestras almas, y de esa manera, por reemplazo de nuestras almas, todo el tiempo que vivan incorporadas en nuestro cuerpo, hasta que el alma se vea abandonada, hasta que el alma se vea obligada a abandonar el cuerpo, toda nuestra vida terrenal, todos los pecados de nuestra vida terrenal, entonces Cristo nos dejó inimputables penalmente. Los pecados no se pagan dos veces, se pagan una sola vez, igual que los delitos. Nadie paga dos veces por un mismo delito, nadie paga dos veces por un mismo pecado. Todos los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, ya le fueron imputados hace 2000 años a Cristo en la cruz del Calvario. Los pagó todos, ha dejado tu alma con vida eterna, tu alma pecadora. Entonces, querido amigo, obedece a las dos demandas del Señor para que entres al nuevo pacto. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Reconoce que tu alma es pecadora, que jamás podrás evitar pecar. Reconoce que el pecado es un delito mortal para el alma, se condena con la muerte, no importa el pecado cometido. Si es un pecado por incredulidad, Romanos 14:23, si es un pecado por incredulidad, todo lo que no proviene de fe es pecado al hombre. Si es un pecado por omisión, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si es un pecado por mal pensamiento, Mateo 15:19, porque del alma humana, del corazón proceden los malos pensamientos. Si es un pecado de hecho, con alevosía, o sin querer hacerlo, cualquiera de ellos, igualmente, uno solo, condena igualmente tu alma a la muerte eterna. Pero Cristo prometió la vida eterna, y esa vida eterna la cumplió, la logró para nuestras almas por sustitución, por reemplazo. Oh, querido amigo, el Señor advierte a las almas incrédulas en Juan 8:24, y les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo que el Señor está diciendo, si tú no crees que yo ya te salvé en la cruz, que yo ya soy tu Salvador, que ya no tienes que hacer nada más, tienes que entrar al reposo de las obras, de la religión, del estar haciendo obras para poder, según tú, ser salvo. Si no creéis que yo soy tu Salvador, que ya pagué todo el precio, ya salvé tu alma pecadora, ya le di la vida eterna por sustitución, he reemplazado tu alma ha quedado reemplazada. Todo el tiempo que vive en esta vida terrenal, en el aspecto judicial y penal, ha sido totalmente reemplazada, porque a Cristo le fueron imputados penalmente en la cruz los pecados que tu alma los va a cometer todo el tiempo que vive en este cuerpo, toda tu vida terrenal. Entonces lo que tú tienes que hacer es creerle a Dios su salvación, porque si no lo haces, estarás dependiendo de ti. Un grado de incerteza, la salvación ya consumada por Cristo, te hará un religioso, una persona que estará, según tú, dependiendo de tus obras para por fin ser salvo. Estarás procurando ser salvo, por no haber creído que ya fuiste salvo. Serás de aquellos que dice el Señor en Lucas 13:24, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El estar procurando entrar es propio de la persona incrédula, que no ha creído que ya Cristo le salvó. Por eso que en Hebreos capítulo 4, siempre el apóstol Pablo se reserva unas palabras para hablarle a la asamblea que está conformada por personas que han sido salvas y personas que no lo han sido. Temamos pues, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Se nos ha dicho que Cristo ya nos salvó en la cruz, que nos dio vida eterna. A nuestras almas pecadoras, condenadas a la muerte eterna, nos ha dado vida eterna el Señor, inimputabilidad penal. No hay pecado que cometamos en esta vida que nos condene penalmente nuestras almas. No hay más muerte eterna para el alma. Eso es lo que Dios, ese es el Evangelio que el Señor manda creerlo.
Créelo con el 100% del corazón. Con la advertencia de no creerlo, condena. Con la advertencia de que si tú lo crees con el 90%, con el 99% de tu corazón, no con el 100%, eso es creer sin fe, eso te condena. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. No haber creído con el 100% de su corazón en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído con fe, con el 100% de nuestro corazón, entramos en el reposo. ¿Qué es lo que te permite entrar a la vida eterna? Que tú creas con el 100% de tu corazón que ya Cristo en la cruz del Calvario te salvó, te dio vida eterna. Con fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esa es la parte que tú tienes que poner del nuevo pacto. El Padre mandó a su Hijo poner su vida, para Él dejarse imputar con tus pecados de tu alma, todos los pecados que tú cometerás en toda tu vida en la tierra. Y Cristo pagar, morir por tus pecados, te salvó. Para hacer efectivo este nuevo pacto lo tienes que creer con todo tu corazón, el 100% de tu corazón, con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Creer con el 100% de tu corazón, sin ningún grado de incerteza. Porque el más mínimo grado de incerteza, la salvación que ya Cristo nos regaló en la cruz, por gracia, la vida eterna que nos consumó, te hará estar dependiendo de tus obras. Y eso te condena. Según tú, para poder ser salvo tienes que dejar el pecado, guardar santidad, porque si tú pecas pierdes la salvación, con el grado de incerteza, con ese grado de incerteza, incertidumbre, eso te condena. No habrás entrado al reposo de las obras. Ahora, querido amigo, ¿murió Cristo por tus pecados? Para que tú vayas al cielo, enfrentando la muerte física, antes tienes que hablar con Dios y decirle: mi Dios, reconozco que soy pecador, que jamás podré evitar pecar, de pensamiento, de hecho, por omisión, por incredulidad, por pensamiento, o a veces alevosamente, y que el pecado se condena con la muerte del alma. Lo creo, Señor, creo tu palabra. Sé que estoy muerto espiritualmente por haber pecado, y Dios, tú no eres Dios de muertos como estoy yo, pero yo sé que tú me puedes hacer nacer de nuevo, que tú has salvado mi alma en la cruz del Calvario. Lo creo, Señor. Creo que Cristo, en vez de mí, en vez de mi alma, murió en la cruz por los pecados de mi alma, que los tenía Él. Creo en el Evangelio, Señor, pero creo con el 100% de mi corazón. Creo con fe, Señor. Señor, creo que Cristo murió por mis pecados. Díselo al Señor. Díselo con todo tu corazón. Señor, yo creo que Cristo murió por mis pecados en la cruz. Mi Señor, yo creo que Cristo murió por mis pecados en la cruz. Díselo, antes de que te sorprenda la muerte. Ahora el Señor va a inclinar su oído para escuchar. Díselo. Señor, creo que Cristo, en vez de mí, en la cruz, en vez de mi alma, murió por los pecados de mi alma. Lo creo con todo mi corazón, Señor. Tienes que convencer a Dios en los cielos que estás creyendo con el 100% de tu corazón, sin ningún grado de incerteza. Y cuando Dios vea que tú realmente estás creyendo la salvación de Él a través de su Hijo, que con todo el corazón, que con todo tu corazón tú has creído que Cristo en la cruz del Calvario te dio vida eterna, ahí serás salvo, evitarás el infierno. En este momento hay pasando gente incrédula, que son toda la gente del camino ancho que van al infierno. Querido amigo, díselo con todo tu corazón al Señor. Dile: yo creo, Señor, que tu Hijo, Padre, que tú enviaste, me sustituyó mi alma pecadora, condenada a la muerte por pecar. Creo con toda mi alma, con todo mi corazón, Señor, que Cristo murió por mis pecados en la cruz, conforme a lo que estaba escrito en las profecías, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, Señor, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Creo lo que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Yo sé que el apóstol Pablo recibió este mensaje de buenas nuevas de salvación, el Evangelio. De ti lo recibió, Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, dice: yo os predico lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo lo recibió el mensaje de parte del Señor. El Señor le mandó este mensaje al apóstol para predicarlo a los gentiles, a nosotros. El apóstol Pablo dice: en el cual estáis firmes. En las traducciones dice: en el cual también perseveráis, pero esas traducciones están mal traducidas. El original dice: en el cual estáis firmes, con convicción y certeza. En el cual, en este mensaje, el Evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. Creer en vano es creer con incerteza, con incertidumbre, con un porcentaje de incerteza. Tú puedes decir que crees,
Pero si tienes el más mínimo grado de incerteza, de incertidumbre, vas a estar dependiendo de tus obras, de tu conducta moral. Y eso te condena. Porque la salvación ha sido consumada. Cristo ha pagado todos los pecados que vas a cometer hasta que te mueras. En la parte penal de los pecados, que se pagan penalmente. Ya Cristo te salvó. La salvación de tu alma, la vida eterna para tu alma está consumada ya. Tú la tienes que hacer efectiva para ti, la vida eterna para tu alma, creyéndola con el 100% de tu corazón. Cuando Dios te escuche de que tú has creído con todo tu corazón, el 100% de tu corazón, con fe, que Cristo te salvó en la cruz, cuando Dios se dé cuenta que tú has creído con el 100% de tu corazón, con fe, Dios hará nacer de nuevo tu espíritu. Pasarás de muerte a vida espiritual. Y Él pondrá su Santo Espíritu en ti. Serás bautizado con el Espíritu Santo. Acuérdate de lo que dijo el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en Él creyere y fuere bautizado, el que en Él creyere y fuere bautizado, que es el segundo requisito, es decir, que el Espíritu Santo venga a morar en él, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Para que Dios sumerja el Santo Espíritu en ti, para que tú seas bautizado con el Espíritu Santo, el Evangelio lo tienes que creer con el 100% de tu corazón, sin ningún grado de incerteza. Con 0 grado de incerteza, querido amigo, 0 grado de incerteza. Tienes que creerle a Dios su salvación con el 100% de tu corazón. Recuerda Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe tuya. La fe tiene que ser tuya. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hagas caso a los calvinistas, que son doctrinas de demonios. Ellos tergiversan la predestinación. La predestinación bíblica de Romanos 8:29 es para los efectos que dice Romanos 8:29, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvo. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvo. En Efesios 1:5 dice, Efesios 1:5, adoptados para ser hechos, para ser predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. En la carta de Pedro, la primera carta dice, elegidos, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, elegidos según su presciencia, no arbitrariamente. No, Dios no elige arbitrariamente. Dios elige tomando previamente la fe, considerando la fe, y ahí elige. Si tú no depositas fe en el Evangelio, jamás Dios te va a elegir. Lo que dicen los pentecostales, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, de Hebreos 12:14, tiene que ser explicado porque santidad significa la cualidad de un santo. Santo significa apartado. Santo significa apartado entre la gente del mundo. Ahora, santidad, etimológicamente hablando, significa la cualidad de alguien que entre la gente del mundo ha sido tomado por el Señor, elegido y apartado para Él. Entonces cuando la persona se arrepiente y cree en el Evangelio, estando en el camino ancho, Dios lo toma, lo elige y lo aparta para Él. Y esa persona tiene santidad, que es la cualidad de alguien que está entre la gente del mundo, pero por haberse arrepentido y haber creído en el Evangelio, conforme a Marcos 1:15, Dios lo ha tomado y lo ha apartado para Él. Ahora la persona es santo, apartado por Dios, y tiene la cualidad de un santo. La cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado entre la gente del mundo y apartado para Él. Por lo tanto, en Hebreos 12:14, cuando dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, tú lo tienes que entender bíblicamente de la siguiente manera. Seguir la paz con todos, y sin que a ustedes Dios los haya elegido de entre la gente del mundo, por haber reconocido que ustedes se arrepintieron y creyeron en el Evangelio, y los haya tomado y apartado para Él, ninguno de ustedes le verá. Ninguno de ustedes le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin que a ustedes Dios los haya elegido, tomado, previo reconocimiento de que ustedes se arrepintieron y creyeron con fe en el Evangelio, porque Dios toma en cuenta la fe para poder elegir, sin que haya sucedido eso, que Dios los haya tomado entre la gente del mundo y apartado para Él, ninguno de ustedes le verá al Señor. Ninguno. Ninguno de ustedes le verá. Ninguno. Sin santidad nadie verá al Señor.
sin que Dios a ustedes los tome de entre la gente del mundo y los aparte para Él, y eso ocurre cuando ustedes se arrepienten y creen en el Evangelio, ninguno de ustedes le verá. Entonces, querido amigo, la pregunta que yo te hago, ¿sabes a dónde vas después de morir? ¿Tienes certeza respecto de a dónde irá tu alma después de morir? ¿Murió Cristo por tus pecados en la cruz? Toda la palabra de Dios dice que sí. El Evangelio es eso, la pregonación de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que son los pecados? Todos los delitos de pena de muerte para el alma. Y todos ellos Cristo se los dejó imputar por amor a nuestras almas en la cruz del Calvario. ¿Murió Cristo por tus pecados? Si tú dices que sí, entonces cuando tú mueras te vas al cielo, porque habrás creído que ya Cristo te salvó. Si tú no sabes a dónde vas después de morir, significa que no has creído que Cristo te salvó en la cruz, que cuando murió por tus pecados te dio vida eterna. Significa que todavía estás en incertidumbre, en incredulidad. Y esa incredulidad a ti te condena. Esa incertidumbre te condena. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No el pecador. No el que fuera una persona que no guardara los mandamientos de Dios. No, el que no creyere. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Cristo advirtió, el que en él cree no es condenado, Juan 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? ¿Porque él no está guardando santidad? No es, por eso no es condenado. ¿Porque él no deja el pecado? No, tampoco es condenado porque no deja el pecado. ¿Porque no está guardando los mandamientos de Dios? No, tampoco la persona es condenada porque no está guardando los mandamientos de Dios. ¿Porque no está guardando santidad? Tampoco. ¿Y por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que te condena a la muerte eterna a tu alma no son los pecados, sino tu incredulidad. No te olvides nunca de eso. El que no creyere en el Evangelio del Señor, en las buenas noticias de salvación, el que no creyere que cuando Cristo murió por tus pecados, así te salvó y te dio vida eterna, será condenado. O todos los pecados que tú cometerás toda tu vida los pagarás tú en el lago de fuego, uno a uno, o ahora tú crees antes de morir que ya Cristo te los pagó penalmente en la cruz del Calvario. Juan 8:24, acuérdate de la advertencia del Señor. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados los pagarás tú en el lago de fuego, o todos los pecados ya Cristo te los pagó en la cruz, lo cual es el Evangelio. Y si tú crees en el Evangelio con todo el 100% de tu corazón, eres salvo. Entras al pacto, depositando tu fe en el Evangelio. Eso es, mi querido amigo. Que Dios te bendiga. Viene pronto el Señor. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Que el Señor les bendiga. Ulises Astudillo desde la playa de Reitoque, en Quintero de Chile. Playa de Ritoque, en Quintero de Chile. Pronto viene el Señor. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, no en los próximos segundos. He aquí ahora el día de salvación, no mañana. Tú no sabes si mañana vas a estar con vida. Al morir, tu alma se ve obligada a abandonar el cuerpo. Y si tú no has nacido de nuevo, si tu alma no ha sido salva por haber creído en el Evangelio, habrás sellado eternamente el destino de tu alma. No hay vuelta atrás. Por eso que es ahora, no mañana, no en los próximos segundos. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cristo hablando en primera persona, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.